Bienvenidos al primer capítulo piloto de JC Radio. Entonces, quiero que si estás conectándote aquí, compártelo, comparte este piloto del primer capítulo de radio donde vamos a ir compartiendo reflexiones, noticias, conceptos clave para hombres que están en ese desarrollo personal de querer mejorar su masculinidad, sus habilidades de seducción, sus habilidades sociales, incluso entender más acerca del estoicismo y cómo mediante una comunicación estoica puedes relacionarte mejor con las mujeres que te gustan. ¿Ok? No solo voy a hablar de mi caso de éxito, sino también cosas más generales para que también sea algo más lúdico y que me conozcan un poco más. O sea, quiero que esto sea como esa radio que escuchan mientras están en el carro, mientras están tal vez trabajando, quieren escuchar algo, como ese podcast que escuchas cuando entrenas, puedes escucharlo. Y sí, o sea, este va a ser este podcast, esta radio, digámoslo así, JC Radio, que le he llamado así, porque es el primer nombre que se me ocurrió. Digamos, ese es un piloto. Así que, quién sabe si le cambiamos el nombre más adelante. ¿Ok? A la gente de TikTok, les agradecería que dejen sus likes para poder llegar a más personas y ver cómo es que va avanzando. ¿Sí? Dejen sus likes, comenten. Y sí, quería comenzar con una noticia muy interesante que es de la universidad, bueno, de la página American Psychology Association, revela que los hombres que mantienen normas rígidas de masculinidad, dígase como normas rígidas de masculinidad, el no mostrar emociones, reprimir emociones, el volverse fuertes, el que usa el concepto ser fuerte sí o sí, están sufriendo cada vez una salud mental deteriorada, mayor soledad y mayor ansiedad. ¿Ok? Hoy la ciencia nos dice algo que ya sospechábamos, ¿no? Ya el tener el papel del macho fuerte todo el tiempo termina cansando, termina agotando, termina generando frustraciones y ansiedad en los hombres en este 2025. Y es algo que de verdad te diría que es preocupante, ¿no? Justo estaba viendo también otros reportes de que actualmente desde después de la pandemia, el, el 25% de los hombres en Estados Unidos no están teniendo sexo, o sea, son célibes involuntariamente. Es decir, 1 de 4 hombres activos sexualmente en Latinoamérica, perdón, en Estados Unidos, no tienen actividad sexual, no tienen coito. Y eso es algo preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo aquí, porque no es una métrica rígida, sino que es algo que años atrás, en los 2010, solo era el 10%. Entonces, de que suba del 10 al 25% de golpe es alarmante. Así que tengan cuidado con ese tipo de situaciones. Ahora, si tú eres dentro de ese grupo que no está teniendo relaciones sexuales de manera involuntaria, yo te diría que lo peor que puedes hacer es buscar contenido que te dé, que te dé la razón. ¿Qué quiero decir con eso? Posiblemente, si es que buscas contenido para poder cambiar las cosas, vas a escuchar a personas que te digan cosas que no te hagan sentido aún. Lo peor que puede ser alguien que es célibe, que no coge, que no tiene relaciones, es buscar un contenido que le haga sentido del por qué. Por ejemplo, si te dice, si ves que tú no tienes plata y escuchas a alguien que te dice, oye, no tienes relaciones porque te falta plata, entonces te va a hacer sentido, pero eso no es la solución para ti. Tú tienes que escuchar a alguien que te plantee una alternativa distinta del por qué pasan las cosas. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Ok? Yo no te diría que te aísles, yo te diría que hagas todo lo contrario, que en vez de aislarte, en vez de pensar que las mujeres son el problema, que la sociedad es el problema, comienza a aprender a generar relaciones. No solo para vínculo sexual, sino también para saber relacionarte con personas en general. Conoce hombres, mujeres, empiece a abrirte a nuevos círculos. Genérate nuevos círculos. Al comienzo será incómodo, sí. Para todos es incómodo al comienzo saber relacionarte, pero con el tiempo se te va a ir haciendo más fácil. Progresivamente, la idea es expandir tu zona de confort. Generalmente, y es algo que veo en muchos casos, chicos que actualmente no tienen esa habilidad social, es porque su zona de confort es muy pequeña. Tienen que comenzar a expandir su zona de confort. Y les digo algo, si tú de verdad quieres expandir tu zona de confort,
tienes que incomodarte. Sí, va a haber incomodidad. No pienses en el camino sin que te incomodes. No. Vas a tener que incomodarte, sí o sí. Tienes que agarrarte de los huevos e incomodarte. ¿Ok? Si necesitas ayuda, acepta la ayuda. Si estás dispuesto a invertir ayuda, sería lo mejor. Entonces, esa es la idea. Entonces, acá veo un comentario que dice, expandí mi zona de confort, conocí a alguien y me mandó al psicólogo. Ese es el problema, no conociste a las suficientes personas como para poder discernir. O sea, el problema no es que expandiste tu zona de confort. El problema no es que conociste a alguien. El problema es que conociste a una sola persona y no tuviste un criterio para poder discernir qué es lo mejor para ti. Parte de conocer mujeres es también saber desarrollar un filtro. ¿Ok? Así que es parte del aprendizaje. Si tú partes de eso de, conocí a alguien y me mandó a terapia, entonces de por sí estás partiendo del miedo. Entonces no has avanzado nada. Entonces en realidad no has expandido o has expandido muy poco tu zona de confort. Tienes que expandir aún más tu zona de confort. Entonces, acá le doy la data, ¿no? Que dice, o sea, más del 20% de estadounidenses están en una situación en que no tienen actividad sexual, sumado a que los hombres que están rigiéndose con normas de masculinidad antigua, tradicional, que implica el reprimir emociones, el ser fuerte sí o sí, ¿no? Buscar que te vean como alguien fuerte, está generando mayor frustración, mayor ansiedad y deteriorando la salud mental de los hombres en este 2026. ¿Ok? Así que vamos a tocar un dolor profundo. Un dolor profundo. Por ejemplo, en mi audiencia son hombres profesionales que son exitosos, tienen más de 29 años, logran mucho en lo laboral, pero sienten que en lo amoroso o en lo emocional algo no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen la agenda llena, tienen muchos logros, tienen las felicitaciones de la gente que trabaja para ellos, pero cuando llegan a su casa se terminan encontrando que están completamente solos. Es más, los invitan a reuniones y sus amigos ya tienen pareja o ya tienen familias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les cuesta volver a conocer mujeres. Sienten que hay algo que les va mal. Pero no es cuestión de no saber ligar o de no poder ligar. Se trata de que se forma una armadura como si los volviera invisibles. Y el problema es ese, cuando te vuelves invisible para las mujeres. No invisible porque seas alguien feo, no invisible porque seas alguien desagradable para las personas o porque seas alguien irrelevante, no. Los hombres que se vuelven invisibles muchas veces porque están tan enfocados o se enfocan demasiado en lo laboral que cuando quieren relacionarse con personas no pueden, les cuesta, pierden ese ritmo social. ¿Ok? Entonces, tienes que darte cuenta si es que, por ejemplo, si es que te invitan a salir, tú o no aceptas o aceptas y te aíslas, empiezas solo a hablar con hombres en vez de desarrollar círculos. Pasa mucho que te invitan a salir a una fiesta, a una reunión de amigos, y lo primero que haces es pedirte un trago y te aíslas. Ahí lo que tienes que hacer es todo lo contrario, conocer nuevas personas, hablar a nuevas personas. Si ves que es una reunión de tu amigo Juan, acércate a una chica y le pregunte, oye, ¿de dónde conoces a Juan? Y genera conversación con eso. ¿Ok? Si ves la amiga de tu prima, háblale a una de sus amigas y dile, oye, ¿dónde conoces a mi prima? Y empieza a generar conversación a partir de ahí. Puedes generar conversación para ahí. No se trata de ligar, se trata de comenzar a entrar en el radar de las personas. Muchas veces, por ese simple hecho de entrar en el radar de las personas, es donde se generan los cambios. Es algo que yo les enseño a mis estudiantes, por ejemplo, para poder ligar en el gimnasio. En el ligar en el gimnasio, para empezar, uno no va a ligar, sino la idea es que tú sepas identificar las oportunidades y aprovecharlas. ¿Y cómo se dan las oportunidades cuando tú entras en el radar de las personas? Cuando entras al gimnasio, no es hacerse notar, pero sí saludas, te saludas a una chica, hablas unas cuantas palabras, de ahí sigues entrenando, sociabilizas con todos, te terminan presentando una amiga tal, entonces empieza a entrar en el radar de las personas que progresivamente va a hacer que se genere la oportunidad y tú la puedas tomar. Entonces, esa es la idea, que tú sientas que puedas llegar a un punto en que tomas las oportunidades. Eres una persona capaz de generarse las oportunidades y tomarlas. ¿Ok? Entonces, esa es la idea para los hombres que
sienten que en lo laboral les está yendo bien, pero en lo amoroso les va mal. ¿Ok? Si eres ese tipo de personas, ya sabes, no te olvides seguirme, mira este contenido, este capítulo, digámosle, este piloto de Giancarlos de la comunicación estoica radio por TikTok. ¿Ok? Siguiente punto. Siguiente punto. Quiero hablar acerca de un concepto. Un concepto que tiene mucho que ver con el dominio interno frente a una dominación externa. Tal vez no se entiende lo que digo, ¿no? Dominio externo, dominio interno. Mira, esto va a ser controversial, tal vez con otro generador de contenido, tal vez, pero yo estoy seguro que has visto a generadores de contenidos que te dicen tienes que ganar más, tienes que sentirte poderoso, mostrarte vulnerable, demostrar que tienes poder, que generalmente es un dominio externo, ¿ok? Pero de nada sirve lograr tanto dominio externo si no va acompañado de un dominio interno. Dominarse a sí mismo, que significa poder reaccionar, saber reaccionar bien cuando surge un momento incómodo. Saber reaccionar, saber desenvolverse en situaciones incómodas. Y eso termina siendo mucho más poderoso. Es algo que yo, por ejemplo, le enseño a mis estudiantes. Mucha gente me dice, oye, yo enseño dating. En realidad no es que yo enseñe dating, yo enseño abordaje, sino yo enseño a que los hombres puedan saber desenvolverse en situaciones incómodas. Esa es la diferencia. Desenvolverse en situaciones incómodas. No importa la chica, no importa si te ligas o no a la chica, es qué tan capaz eres de tú desenvolverte en una situación que te podría incomodar. Que tú dices, ok, esto es incómodo, pero lo puedes resolver. Sabes cómo afrontar esa situación y cómo desde la calma, desde la tranquilidad, sales adelante. Puedes proponer una cita, puedes coquetear con ella, puedes divertirte, hacer un chiste, hacer que le despiertes emociones y por ende puede surgir algo más. Entonces, esa es la clave en realidad. En realidad no es volverte un abordador del Parque Kennedy, no es mi intención eso, tampoco es mi trabajo, pero sí volverte un hombre que puede desenvolverse en situaciones incómodas, que puede afrontarlas y que puede sacarle incluso rédito en el mejor de los casos. Sí, así que quiero que entiendas esto con una frase que decía Epicteto. No son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Quiero decir con eso que no es que ella te rechace en realidad. Cuando una mujer te habla, existe mucho miedo al rechazo, sino cuál es tu interpretación al respecto. Si tú sacaste a bailar a una chica, ella te rechazó, tu interpretación termina siendo, puta, soy una basura, yo valgo menos, ella es demasiado para mí. Entonces, tú le estás dando una interpretación negativa a eso que te termina haciendo mayor daño que el rechazo en sí. O sea, si te das cuenta, el problema nunca ha sido el rechazo ni lo fue. Es lo que tú interpretas al respecto. En cambio, si tú interpretas el rechazo como, ah, mira, bueno, me rechazó, punto. No le sacas un juicio alguno y conoces otra chica y te das cuenta que te termina enganchando una chica, termina aceptando bailar contigo e incluso hacer algo más, te das cuenta que solo fue un rechazo y nada más. Entonces, esa es la idea. Lo que yo quiero que entiendan es eso, que ustedes empiecen a desarrollar, trabajar ese músculo interno a partir de cómo interpretan las acciones, cómo interpretan los sucesos que surgen en el día a día y a partir de ahí puedan afrontarlos, puedan desafiar esa adversidad. Esa adversidad que con el tiempo se van a dar cuenta de que ustedes mismos la crearon. Y si ustedes mismos la crearon, también la pueden destruir. ¿Sí? Entonces, yo quiero que empiecen a someterse a situaciones incómodas. Y es algo que repito bastante. Yo hice un video acerca de eso. Que lo importante que es someterse a situaciones incómodas diariamente en tu día a día y comenzar a acostumbrarte a eso, a que sea parte de ti. Si tú logras así, que llegue ese punto en que tú aceptas que es una situación incómoda, aún así la afrontas, buscas mantenerte en control y a partir de ahí empiezas a comunicarte, eso te va a garantizar o va a hacer que tengas un muy buen abordaje cuando conozcas a una mujer en la calle.
¿Ok? Y es curioso porque mucha gente dice, ¿no? Oye, abordar a una mujer en la calle es, es acoso. Y te voy a decir que no. En realidad, cada vez que alguien dice, ¿no? Abordar a una mujer en la calle es acoso. En mi mente se escucha la palabra gay, 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 así con ese eco, ¿no? Es más, voy a hacer un video de eso. De un bro que me comentó y que me dice, oye, Carlos, abordar a una chica es acoso. Y voy a poner el audio gay. Tal cual voy a poner. Pero, ¿por qué te digo? Porque el acosar es seguir insistiendo a partir de una negativa. Es decir, la chica te dijo que no y tú seguís ahí detrás. Cuando tú sigues detrás de ella, estás acosando. Ahí sí. Pero si en cambio tú tomas la iniciativa, la abordas, no hay acoso en eso. Sería acoso sí y solo si tú la abordes, le hables, la chica te diga que no quiere nada contigo y tú sigas ahí detrás. Sigas insistiendo. Ahí sí sería recién podría llamarse acoso. Podría. Porque influye mucho el cómo comunica la chica el cómo se llama el no. Muchas veces, y terminan siendo... hay mujeres que te dicen no rotundo, y si es un no rotundo ya fue. Pero hay mujeres que te dicen uno como que, ay, no, no soy de hacer esto. No soy de hacer esto. Entonces, entonces como que, ya pues, no. Incluso cuando te dice estoy ocupada, el estoy ocupado no me está diciendo que no. El estoy ocupada es que tiene el tiempo limitado. Y si tiene el tiempo limitado, se puede sacar rédito de ese tiempo. Una cosa es que me diga que está ocupado, otra cosa es que me diga que no, que son dos cosas distintas. ¿Ok? Si me está ocupada es que, ok, es para decirme, entiende que el tiempo es limitado, entonces, normal, podemos quedar otro día. Y listo. ¿Mm? Es lo mismo. Te das cuenta que el no, curiosa, muchas veces uno se lo pone. Y eso no es insistir. Para nada es insistir. ¿Por qué? Porque no estoy... Insistir sería si que quiero seguir ahí. Pero si digo, ok, yo entiendo, empatizas y dices, oye, ¿sabes? Entiendo que estés ocupada, tienes algo que hacer. Justo ayer tuve un abordaje así. Justo había abordado a una chica, era de Venezuela, y ella estaba como que bien apurada. Y le dije, oye, te veo así como que apurada. Sí, me dice que tengo que hacer unas compras. Y si lo escuché así como agitada, incluso agitada, le digo, ¿si estás bien? Sí, sí, todo bien. Y empezamos a conversar un poquito. Dice, pero ya me tengo que ir. Bueno, entonces ya tienes que ir. Y yo también voy a viajar a Cusco. Sería genial conocernos y cuando regrese tomarnos algo. Ya. Y me dio su número. ¿Dónde está el insistir? ¿Dónde está la insistencia? ¿Mm? ¿Dónde está la insistencia en eso? Existe un calibraje, sí. Tiene que empezar a entender lo que es el calibraje, saber calibrar acorde a la interacción. Pero si ustedes están ahí insistiendo de una manera poco calibrada, que eso también influye mucho, ahí es donde está el problema. ¿Ok? Entonces, qué bueno que me hayan hecho esa pregunta, qué bueno que se entienda, y también con, contar una noticia que justo antes de terminar digámosle así, este piloto de, de este primer capítulo de esta radio, JC Radio. Le he llamado JC Radio porque no se me ocurre otro nombre que ponerle. Ahí comenten si se les ocurre un nombre, qué nombre ponerle, ¿no? Dejen en los comentarios. También dejen sus likes. Y justo estaba viendo una chica que está viendo un podcast que se llama Nadie se salva. Y la chica es novia de Carlos Orozco. Y la chica comentó cómo se conocieron. Decía que ambos se seguían en Instagram. Ambos se seguían en Instagram, pero, espérate, voy a acomodarme aquí. Ambos se seguían en Instagram y Carlos dio el primer paso cuando ella subió una historia de un libro y él le dijo, léete este libro, le dio como una recomendación. Y me pareció una muy buena forma de iniciar la conversación. Es decir, que tú veas, primero, ambos se sigan,
ambos sean conscientes de que se siguen, es decir, ella era consciente de que lo seguía y era mutuo, y ahí hacer un comentario sin evocar una respuesta acerca de una historia que no necesariamente sale ella, sale un libro inteligente. Eso es muy inteligente. Eso es inteligente socialmente hablando. Es algo que yo también recomiendo. Que si tú quieres iniciar una conversación con una mujer por Instagram, influye mucho eso. Es lo mejor que puede hacer en ese momento, hacer un comentario así. Está bien. Ahora, por otro lado, ella dijo, no, ese debería ser la forma en que uno inicie la conversación. Ahí yo discrepo, porque no es lo mismo que por ejemplo, ¿no? Le manda ese mensaje Juan Quispe con un perfil promedio que le escriba ponle Johan Tomasevich con un cheque azul. O sea, sí hay diferencia en ese aspecto. Hay una diferencia con respecto al perfil. Ahora, aquí quiero dar con eso? Que uno, tocar con pinzas lo que le funciona a la gente que es famosa. Es más, hay mucha gente que es famosa y te dice, ok, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó lo otro, y no lo vean como un consejo, mírenlo como una opinión, una perspectiva de ellos. La perspectiva de ellos es totalmente diferente a la gente que no es famosa, así que tengan cuidado con eso. Y dos, es que sí, o sea, que podría funcionar, pero influye mucho también por menos en las redes sociales, el perfil que tienes. Ahora, como una persona estoica, con decirse estoico me refiero a yo quiero tener la mayor cantidad de control dentro de lo que está dentro de mi alcance. Es decir, yo quiero tener la capacidad de mantener el control. Tener un buen perfil o cómo la gente percibe mi perfil de Instagram, ¿está dentro de mi control? No. Entonces, y es una de las razones por las cuales prefiero el day game. Yo tengo más control sobre el cómo me he visto, el cómo huele, bueno, me falta raparme, ¿no? No me he rapado porque me voy a rapar ahorita antes de viajar al aeropuerto. Tengo mayor control de mi interacción en persona que por Instagram. En Instagram incluso no tengo malas fotos. O sea, tengo una foto tomando un café, teniendo acción. Algo que me dio un feedback la chica con la que ayer salí. Me dijo, oye, tienes fotos que son muy parecidas entre todas. Cuidado con eso. Me pareció muy buen feedback. Es decir, yo tengo fotos en cafés y la cosa es que incluso unas poses parecidas y tengo que cambiar eso. Tengo que tomarme fotos diferentes. Tal vez ahora que voy a Cusco, variar eso. Y también se lo recomiendo a ustedes. Tengan fotos variadas, que con un buen celular pueden hacer mucho. Yo, por ejemplo, tengo un 13 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, y si tienes de 13 Pro Max para arriba, ya tienes con quién chambear. Es más, si no lo tienes, consíguete un amigo que lo tenga y díganse, oye, vamos a tomarnos fotos juntos. Se van a un rooftop o se pueden ir a un café y tomarse fotos juntos, ¿no? Hay tips de fotografía, los pueden encontrar en YouTube y con uno o dos amigos más, o incluso pueden llamar a un amigo más para que les ayude con una luz LED y si entre los tres se arman unas buenas fotos. Ahí, con eso pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Así que ahí se las dejo. Ahí les doy como el tip del día. Ese ha sido el tip del día. Así que, cracks, este ha sido el plan piloto de este primer capítulo del Radio con Giancarlos aquí en TikTok. Espero que les haya gustado, espero que les guste, ¿no? Hemos hablado acerca de noticias, de dolores, de conceptos clave, de reflexiones, incluso un tip para ustedes, para sus perfiles, ¿ok? Así que voy a empezar a hacer, este ha sido el plan piloto. Si le gustó, veo que a Miguel Ángel le gustó. En mi canal de difusión, en mi tablón de noticias, voy a darles opciones de horas donde yo puedo proponerles y la que tenga mayor votación, ahí va a ser la hora oficial, donde de lunes a viernes voy a estar presentándome para ustedes. ¿Ok? Así que la gente que todavía no se ha conectado a mi tablón de noticias en TikTok, que se llama Comunicación Estoica, únanse para poder darles información
esa gente. Gracias, Randall. Para darle más información de este tablón, esta radio, este estilo podcast que voy a hacer diariamente para ustedes. ¿Ok? Así que, nada. Espero que les haya gustado. Síganme en Instagram como soy Giancarlos MS. Ahí voy a dar también algo más contenido. Si quieren tener más información de mi mentoría, también escríbame a la palabra mentor al DM de mi Instagram, soy Giancarlos MS, para que reciban más información, para poder conocer tu caso y saber cómo puedo ayudarte. Si eres un profesional, un emprendedor que quiere tener citas con mujeres, este puede ser el cambio que tú necesitas. Decirles que voy a estar en Cusco, así que posiblemente las siguientes eh, capítulos de o sesiones de radio van a ser en Cusco. ¿Ok? Sin nada más que decirle, cracks, nos vemos. ¡Chao!